¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que huiría de su misión? La historia de Jonás oculta una verdad sorprendente que todo creyente necesita descubrir. Prepárate para un viaje que sacudirá tus convicciones y revelará el corazón de Dios de una manera que nunca imaginaste. La historia de Jonás no es solo un cuento infantil sobre un hombre y un pez. Es un espejo que refleja nuestras propias actitudes, prejuicios y resistencia a la voluntad de Dios. Comprender el secreto de Jonás puede revolucionar tu comprensión del amor divino y tu propia misión como seguidor de Cristo. El llamado no deseado. Imagina que vives en Israel hace casi 3000 años. El reino está dividido, las tensiones políticas están en su punto máximo, y al otro lado de la frontera surge una superpotencia conocida por su brutalidad: Asiria. Es en este contexto donde conocemos a Jonás, hijo de Amitai, un profeta del Señor. Un día, la palabra de Dios llega a Jonás: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y predica en contra de ella, porque su maldad ha llegado ante mí. Jonás 1:2. Parece una misión sencilla, ¿verdad? Pero para Jonás fue como si Dios le estuviera pidiendo lo imposible. Nínive no era solo la capital de Asiria, era el símbolo de todo lo que Israel temía y odiaba. Los asirios eran conocidos por su crueldad sin límites. No solo conquistaban ciudades, las destruían. Los registros históricos describen cómo apilaban las cabezas de sus enemigos en pirámides como trofeos de guerra. Los prisioneros eran desollados vivos y sus pieles colgadas en las murallas de la ciudad como una advertencia macabra. Para Jonás, Nínive no era solo peligroso, era impensable. ¿Cómo podía él, un hebreo, un adorador del Dios verdadero, predicar a esos bárbaros? ¿Y por qué debería hacerlo? En la mente de Jonás merecían juicio divino, no una oportunidad para arrepentirse. Pero el llamado de Dios rara vez se alinea con nuestras expectativas o comodidad. A menudo, Él nos llama a salir de nuestra zona de confort para enfrentar nuestros miedos y prejuicios. Como Jonás, podemos encontrarnos resistiendo el llamado de Dios cuando nos pide acercarnos a aquellos que consideramos indignos de su gracia. La huida desesperada. Ante el llamado de Dios, Jonás hace algo sorprendente. Huye. No solo huye de la misión, intenta escapar del mismo Dios. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y encontró una nave que iba a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás 1:3. La huida de Jonás es más que simple desobediencia. Es un intento desesperado de evitar no solo una tarea desagradable, sino también confrontar sus propias creencias y prejuicios. Se cree que Tarsis estaba en el extremo opuesto del mundo conocido en aquel tiempo, posiblemente en la actual España. Jonás estaba dispuesto a ir literalmente hasta los confines de la tierra para evitar enfrentar a los ninivitas. Pero, ¿por qué Jonás pensó que podría huir de Dios? Como profeta, seguramente conocía el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, allí tú estás también. Salmo 139, 7-8. La huida de Jonás revela una verdad profunda sobre la naturaleza humana. A veces preferimos negar la realidad en lugar de confrontar nuestras propias contradicciones internas. El viaje de Jonás a Tarsis no es solo un viaje físico, sino un viaje interior de negación y autoengaño. ¿Cuántas veces actuamos como Jonás cuando Dios nos llama a hacer algo difícil o incómodo? Nuestra primera reacción suele ser huir. Buscamos nuestro propio Tarsis, ya sea a través de distracciones, racionalizaciones
o simplemente ignorando el llamado de Dios. La huida de Jonás también nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de nosotros mismos. Al abordar el barco, Jonás no solo pone en riesgo su propia vida, sino también la de todos los marineros a bordo. Nuestra desobediencia a Dios rara vez afecta solo a nosotros mismos. A menudo crea un efecto dominó que impacta a quienes nos rodean. La tormenta de la verdad. Mientras Jonás dormía en el fondo del barco, creyendo que estaba escapando de su misión divina, Dios estaba preparando una lección poderosa, no solo para el profeta fugitivo, sino para todos nosotros. Pero el Señor envió un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se rompería la nave. Jonás 1:4. Esta no era una tormenta ordinaria, era una manifestación física de la agitación espiritual provocada por la desobediencia de Jonás. Los marineros, hombres experimentados que habían soportado muchas tormentas, se dieron cuenta de que esta era diferente. El texto nos dice que estaban aterrorizados y cada uno clamaba a su propio Dios. Jonás 1:5. Es interesante notar el contraste entre los marineros paganos y el profeta de Dios. Mientras ellos estaban en pánico, clamando por ayuda divina, Jonás estaba profundamente dormido en la bodega del barco. Su letargo espiritual era tan profundo que ni siquiera una tormenta mortal pudo despertarlo. ¿Cuántas veces somos como Jonás, espiritualmente dormidos mientras el mundo a nuestro alrededor enfrenta tormentas? El capitán del barco, desesperado, baja a la bodega y encuentra a Jonás durmiendo. Sus palabras son una reprensión, no solo a Jonás, sino a todos nosotros que, en ocasiones, nos volvemos complacientes en nuestra fe. ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Jonás 1:6. El conflicto interno. Cuando los marineros echan suertes para descubrir quién es responsable de la tormenta, la suerte recae sobre Jonás. Forzado ante enfrentar la verdad, Jonás finalmente confiesa: «Soy hebreo y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Jonás 1:9. Su confesión es irónica. Reconoce que adora al Dios que creó el mar y la tierra, y sin embargo, intenta huir de ese Dios a través del mar. La confesión de Jonás nos recuerda que a menudo conocemos la verdad en nuestra mente, pero no logramos vivirla en nuestras acciones. La tormenta de Jonás nos enseña que no podemos escapar de las consecuencias de nuestra desobediencia. Tarde o temprano, la verdad nos alcanzará, pero también nos enseña sobre la misericordia de Dios. Incluso en medio de la tormenta, Dios estaba trabajando, no solo para corregir a Jonás, sino para revelarse a los marineros paganos, en las profundidades del mar. Cuando los marineros reticentes lanzan a Jonás al mar tormentoso, parece el final de la historia, pero para Dios es solo el comienzo. Entonces el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 2:1. Este momento en la historia de Jonás es tan extraordinario que muchos luchan por aceptarlo literalmente. Sin embargo, ya sea comprendido como un evento histórico o como una poderosa metáfora, el mensaje sigue siendo el mismo. Incluso en las profundidades más oscuras de nuestra desobediencia y desesperación, Dios puede alcanzarnos y rescatarnos. El vientre del pez se convierte en un lugar de profunda reflexión y transformación para Jonás. Es interesante notar que Jonás, quien había huido de la presencia del Señor, ahora se encuentra en un lugar donde no puede huir de sí mismo ni de Dios. A veces, Dios permite que toquemos fondo para que finalmente miremos hacia arriba.
la oración de Jonás desde el vientre del pez, Jonás 2:2-9, es una hermosa expresión de arrepentimiento y gratitud.